Bien, modelos mentales, sesgos en la toma de decisiones. Vamos a ver cómo afectan los sesgos a la toma de decisiones dentro de lo que es la planificación estratégica. Entonces, es lógico que para armar un plan estratégico se necesiten tomar decisiones. Es decir, la estrategia eh, es una elección entre tantas. Es decir, elegir un camino estratégico es tomar una decisión y elegir una alternativa de entre otras potenciales, ¿no? ¿Qué hacemos? Crecemos, nos sostenemos, nos achicamos, eh, crecemos de manera concéntrica, invertimos, eh, nos aliamos con otros. Es decir, las decisiones estratégicas requieren elegir una de entre varias alternativas. Entonces, decidir siempre llevar a cabo un proceso por el cual uno establece, analiza y evalúa alternativas y además elige, ¿no?, solo una de todas ellas. Entonces, decidir siempre es seleccionar, pero seleccionar no siempre es decidir, porque una máquina lo puede hacer. Cuando uno arma un programa, un árbol de decisión, y lo pasa a la tecnología, en definitiva, una máquina puede seleccionar, ¿no? Si uno le da una instrucción, o cuando uno quiere sacar un turno, ¿no es cierto?, para un médico, para lo que sea, aprieta un botón y la máquina, en base a ese botón, elige, ¿no es cierto? Pero lo que está haciendo es seleccionar, ¿no es cierto?, no elegir. Selecciona entre varias alternativas programadas. Por eso que en las decisiones, ¿no es cierto?, es importante analizar cómo se toman las decisiones, porque ese plan estratégico nos va a obligar a todos, ¿cierto?, a tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser analizadas dentro de un marco profesional, sin sesgos que puedan, digamos, complicar el diagnóstico y por lo tanto decidir por una solución equivocada. Entonces, siempre la estrategia es una apuesta, es decidir un camino entre varias alternativas. Entonces, cuando hablamos de, de neurociencia y su relación con el management, después este tema lo vamos a ver en el último punto, pero para adelantarnos un poco, este estudio, digamos, ayuda, digamos, al decididor a tomar mejores decisiones, ¿no? Es decir, de alguna forma la neurociencia eh, se ha enfocado, digamos, básicamente entre tantos campos, ¿no?, en el estudio de la toma de decisiones y nos ayuda, digamos, a comprender cómo el cerebro toma decisiones, cómo puede, digamos, mejorar esos procesos de toma de decisiones y cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que lo vinculan esas decisiones con la emoción, la recompensa, el riesgo, etcétera. Por otro lado, en relación con la gestión, la neurociencia, como digo, vamos a ampliar en el próximo capítulo, esto simplemente es una introducción, le sirve, digamos, a la administración, al management, para mejorar las capacidades de liderazgo, para mejorar la productividad y el rendimiento, para mejorar la creatividad y la innovación, para manejar el estrés cuando se toman las decisiones y para manejar y mejorar los sistemas comunicacionales y colaborativos. Es decir, eh, en términos generales, digamos, la neurociencia aplicada a la administración ayuda en todos estos roles, digamos, y cuestiones que tiene que manejar un tomador de decisiones. Y no es menor, porque, reitero, el plan estratégico se construye a partir de una serie de decisiones que se tienen que tomar. Este, ¿Y qué son los sesgos? Justamente, ¿no?
Bueno, los sesgos son trampas mentales. Es decir, eh, los sesgos tienen que ver con nuestra formación, con nuestra forma de cuestionar, de entender, de analizar el mundo que nos rodea y por lo tanto son mecanismos psicológicos inconscientes que no le permiten al sujeto, a nosotros, ¿no?, resolver la complejidad inherente a una situación de decisión. Pero al mismo tiempo distorsiona la percepción de los elementos de un problema. Es decir, los sesgos son una ayuda de la memoria, ¿no es cierto?, del cerebro, una ayuda para resolver un problema simplificándolo. Es decir, reduciendo las variables, los elementos que lo componen y tomándolo un atajo. Entonces, ese sesgo son trampas mentales, muchas veces nublan la capacidad, digamos, de comprensión de los problemas, nos generan diagnósticos erróneos y nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, imaginemos que si los que arman los planes estratégicos son tomadores de decisiones y esas decisiones están equivocadas, por lo tanto, ese plan estará mal desarrollado y no logrará el objetivo final. Entonces, veamos cuáles son los sesgos. Puede haber de diferente tipo. Acá tenemos una mínima clasificación, hay muchos, pero vamos a analizar algunos. Ustedes lo tienen para estudiar y profundizar, pero mínimamente este capítulo es de entendimiento de qué es un sesgo, ¿no? Un sesgo cognitivo. Entonces, se puede dar en el nivel de percepción de la información, como yo percibo la información. Entonces puedo tener un sesgo de percepción selectiva o utilizar un sesgo de analogía o de representatividad o de impresión. Eso tiene que ver cómo yo percibo la información. Ahora, en el nivel de atributos de una causa a los eventos, o sea, como yo atribuyo una causa a los eventos, hay sesgo de disponibilidad, sesgo de atribución egocéntrica, y en el nivel de representación formal de la realidad, tenemos sesgo de anclaje y sesgo de simplificación. Hay muchos otros. Es una clasificación. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Cuando hablamos de sesgos de percepción selectiva, estamos diciendo gente que piensa como yo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos rodeamos de gente que piensa como nosotros. Ahora, nosotros siempre pensamos bien. Eso nos pasa, por ejemplo, incluso en las redes sociales, ¿no? De bloquear o de no tener gente dentro, ¿no?, de nuestra red que piense de manera diferente. Nos rodeamos de gente que piensa como nosotros. Eso es un sesgo de percepción selectiva o mirar con el prisma del pasado que se trae para aplicar a problemas del presente. Esto tiene que ver con soluciones que se hayan aplicado en el pasado, ¿cierto?, que como funcionaron se aplican al tiempo presente, sin tomar en cuenta que los tiempos cambiaron y las condiciones cambiaron. El de representatividad es inferir sobre la probabilidad de que un estímulo, algo, una persona, acción o algo, pertenezca a una determinada categoría, ¿cierto? Por eso decimos, bueno, esto es de tal categoría, ¿no? Lo clasificamos en una categoría determinada. El sesgo de impresión es enamorarse de las ideas propias. Y después, bueno, tenemos eso cuanto al tema de la información, ¿no? Y después tenemos los sesgos de disponibilidad, donde atribuimos un evento a lo primero que se nos viene a la mente, y ahí tenemos el sesgo de primacía, el efecto halo-diablo, uno es positivo, el otro es negativo. Es decir, son los que salen en primer lugar, ¿no es cierto? A primera impresión. Esto es la primera impresión, como se dice, la que cuenta con ese sesgo de primacía puede provocarnos un problema con esa primera impresión. Por ejemplo, inferir una cualidad, efecto Halo, ¿no? De una cualidad infiero todas las demás. Entonces, eso es una impresión dominante, ¿no? Yo tengo una cualidad, o sea, o sea, digamos, tengo una cualidad
¿no? Una persona, digamos, expresa una cualidad y yo a partir de ahí infiero que tiene que todas las demás, ¿no es cierto? O sea, hay una impresión dominante. Lo mismo, pero en efecto negativo. Hay un rasgo negativo de una persona que por ahí influye sobre la opinión de los otros rasgos. Después tenemos un sesgo de atribución egocéntrica, en donde uno se atribuye todos los logros o éxitos, ¿no? Los logros o éxitos son resultado de una acción propia sin considerar otros factores, ¿no? Como por ejemplo el azar, los compañeros de trabajo, etc. Después tenemos en el nivel de representación, es el sesgo de anclaje o el de simplificación. ¿Qué es un sesgo de anclaje? Bueno, estimar a partir de un valor determinado, de cualquier forma, se estima un valor determinado de cualquier manera, y yo lo uso para estimar el verdadero en más o menos del ancla, ¿no? Ahora vamos a ir a los ejemplos, se va a entender más. Y después tenemos el sesgo de simplificación, reducir la realidad a un modelo simple sin tomar en cuenta más variables. Es decir, nuestra cabeza simplifica el problema, recorta todas las variables, y hace un modelo sencillo para que yo pueda tomar una decisión. Y dejo afuera un montón de otras variables importantes. La cabeza simplifica para hacernos más fácil la decisión, pero, digamos, eso significa que estamos en presencia de un sesgo que no nos permite ver la totalidad de las opciones, o por lo menos la gran mayoría de las opciones. Vamos a un ejemplo. Dice, las ventas están cayendo y los clientes se van. En el pasado nos funcionó en tirar folletería en los comercios. Vamos a tener que volver a hacerlo para ganar clientes. Entonces, estos son sesgos. Es decir, fíjense que mirar con el prisma del pasado aplicado a los problemas del presente, sesgo de analogía. Es decir, yo tomo algo que me funciona en el pasado y digo, bueno, hagamos lo mismo, volvamos a hacer lo mismo para obtener los mismos resultados. El contexto cambió, ¿no? Nada nos asegura que podemos obtener los mismos resultados. O por ejemplo esta frase, ¿no? Es inútil, si no estoy yo comandando la empresa o la organización no vamos a ninguna parte, es increíble, nadie sirve para nada. No sé para qué pago un sueldo si el único que aporta soluciones soy yo. Eso es sesgo de atribución egocéntrica. Atribuirse éxitos o logros como si fuese el resultado de una propia acción, sin considerar a los demás, ¿no? O sea, soy yo el único que provee los éxitos y los fracasos son de los demás. Por ejemplo, acá tenemos un sesgo que tiene que ver con el sesgo de anclaje, estimar a partir de un valor, ¿no? Utilizar un valor estimado de cualquier forma para establecer otros y tomarlo como si esos fueran verdaderos. Entonces, ¿cuánto vendimos el año pasado? Aproximadamente un 10%, más o menos. Bueno, considerando la inflación y la recesión, pongamos que este año vamos a vender un 5% más, ¿no?, que el año pasado. Así ponemos un 15%. ¿Y de dónde surge ese 15? De un 10 que está calculado a duras penas y así nomás, ¿no? Entonces, ahí tenemos un sesgo de anclaje. O los efectos halo-diabolo, ¿no? ¿Viste que entró un jefe nuevo? Primera impresión, ¿no? De las impresiones dominantes de los rasgos positivos o negativos, para inferir los demás, ¿no? Entró un nuevo jefe, tenía cara seria, saludó muy formal, debe ser un tipo duro, por allí vino a pasar la escoba, por eso no querrá relacionarse mucho con los empleados, ¿sí? Aparentemente, una característica negativa, no saludó muy formal o muy serio, aparentemente esa característica, de ahí yo tomo para hacer inferencias sobre todas las otras potenciales cualidades. No sabemos si las demás son así. ¿Viste que el nuevo jefe de personal lo conocés? Sí, me comentaron que tiene mucha experiencia y que escribió varios libros. Debe ser una persona inteligente, muy detallista y debe tratar muy bien a la gente.
cualidades que se infieren, detallista, inteligente, buen trato, a partir de una cuestión, experiencia o haber escrito muchos libros. Puede ser una cualidad positiva, pero no necesariamente de eso se desprende que una persona sea detallista, inteligente o que trate bien a la gente. Esos son sesgos. En la medida que nosotros no los identifiquemos, no los podamos clasificar, no nos podamos desprender de ellos, nuestro sistema de toma de decisiones puede estar viciado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los sesgos. Yo los invito a repasar, digamos, conceptualmente todos. Por ejemplo, sesgo de simplificación, y el último, reducir la realidad de un modelo simple, ¿no? Cuando yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo, digamos, no sé, de aplicar un presupuesto, digamos, por ejemplo, de invertir, ¿no es cierto?, en una situación particular, ¿no? Eh, por allí yo, digamos, solamente considero mi bienestar, mis deseos, ¿no es cierto? Y comprometo solamente eso, analizo eso y estoy reduciendo el modelo para tomar la decisión. Yo digo, bueno, esta inversión me va a provocar felicidad, me va a generar un bienestar, bien, entonces tomo la decisión. Pero ahí tengo una sola variable que consideré. Después, está la variable del costo, está la variable cómo voy a pagar, digamos, esa inversión, está la variable hasta dónde me voy a comprometer, me voy a enterrar para pagar ese tipo de deuda. Entonces, digamos, el escenario, por ejemplo, económico, está a favor de que tome créditos, por ejemplo, la tasa de interés se puede disparar a futuro. Entonces, todas esas consideraciones yo no las tomo, mi cabeza simplifica, recorta un montón de variables, ¿no es cierto? Y me deja solo las que necesito yo para tomar la decisión. Simplifico la realidad. Entonces, en base a estos conceptos, sería interesante que, digamos, podamos trabajarlos, identificarlos y después pensar qué tipo de sesgos podría detectar usted que se producen en el organismo público que pertenece. Si ustedes trabajan en una dependencia pública, en una organización, a partir de esta información, ¿pueden identificar los sesgos? ¿Le pueden poner nombre y apellido a esos sesgos? O sea, no a nivel de las personas, sino pueden identificar, bueno, en mi organización hay mucho sesgo egocentrista, sesgo de primera impresión, etcétera. ¿Podrían, digamos, definirlo eso? ¿Podrían dar un ejemplo de cada uno? ¿Y en qué forma terminaría eso afectando el trabajo o el resultado final de ese organismo? Parece que es digamos, un buen trabajo de investigación y de pensamiento para darle, digamos, el foco práctico a esta unidad.